Esto es Conexión Pública. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Pública, el podcast donde analizamos cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra forma de vivir, comunicar y tomar decisiones. Hoy venimos con un menú cargado de preguntas provocadoras, herramientas innovadoras y ejemplos que te harán repensar la tecnología como algo más que un conjunto de códigos. En nuestra sección del PROM de la semana exploramos una herramienta que entrena el pensamiento crítico, 3 puntos de vista, una decisión. Un ejercicio narrativo que puede ayudarte tanto en las decisiones empresariales como en dilemas éticos o personales, porque sí, la IA también puede ayudarte a ver lo que no estás viendo. Luego, en nuestro repaso a los artículos de la semana, nos sumergimos en 7 historias que nos muestran un patrón inquietante. La IA no solo está en nuestras pantallas, también en nuestras emociones, nuestras estructuras de poder y hasta en el corazón mismo de la ciencia. Desde adolescentes que prefieren amigos artificiales hasta laboratorios que ya no duermen, pasando por la guerra del talento entre Apple y Meta o los planes agresivos de Estados Unidos y China por liderar el futuro algorítmico. En la herramienta de la semana te presentamos Spiral, una plataforma que convierte el caos creativo en contenido estructurado, ideal para podcasts, talleres y consultorías donde hay muchas voces que ordenar y un solo hilo narrativo que se puede perder. Y para cerrar, en la IA en acción, analizamos 3 casos que reflejan la evolución de la IA como infraestructura silenciosa. Amazon abandona su bot para lanzar una suite de productividad, The Economist traduce sus vídeos con IA para llegar a nuevos públicos y Goldman Sachs automatiza procesos internos con un asistente usado por más de 10.000 empleados. Como siempre, todos los contenidos de este episodio están disponibles en conexionpublica.es, donde puedes leer los artículos completos y descubrir más herramientas para aplicar la inteligencia artificial con criterio y responsabilidad. Prepárate para un episodio que no busca respuestas fáciles, sino mejores preguntas. ¡Comenzamos! El prompt de la semana. Hay decisiones que pesan, dilemas que no admiten una respuesta clara, situaciones en las que cada opción parece tener un costo, una renuncia o un riesgo, y en un mundo donde las decisiones se toman cada vez más rápido, ¿cómo nos aseguramos de que estamos viendo el panorama completo? Esta semana en Conexión Pública exploramos un prompt que invita a hacer justamente eso, detenernos, ampliar la mirada y considerar la complejidad. El prompt se llama 3 puntos de vista, una decisión, y su fórmula es tan sencilla como poderosa. Presenta 3 perspectivas sobre tu situación o decisión de forma neutral. 1. Alguien que apoya firmemente la posición. 2. Alguien que la rechaza totalmente. 3. Un experto neutral que analiza ambos lados. Este enfoque convierte la IA en una especie de mesa de debate. Le pedimos que no tome partido, sino que nos ayude a escuchar todas las voces, especialmente las que normalmente no queremos oír. ¿Cuándo usarlo? Este prompt brilla en contextos donde hay fricción, por ejemplo, un equipo editorial que duda entre publicar un reportaje controvertido o no, un directivo que debe decidir si automatiza una parte del trabajo con IA sabiendo que podría implicar despidos, o un creador de contenido que se pregunta si aceptar o no una colaboración con una marca polémica. La IA, alimentada con este prompt, se convierte en una entrenadora de pensamiento crítico. Nos fuerza a salir del pensamiento binario y explorar el terreno gris donde muchas veces se esconden las decisiones más inteligentes. Pongámoslo en práctica. Imaginemos esta situación. Una empresa creativa está valorando si integrar inteligencia artificial generativa en sus procesos de diseño gráfico. Lanzamos el prompt y le pedimos 3 voces. 1. La postura a favor. Integrar IA generativa nos permitirá aumentar la productividad, reducir costes y competir con grandes agencias. No reemplazamos la creatividad, la potenciamos. Podemos usar estas herramientas para liberar tiempo creativo y centrarnos en la estrategia, no en tareas repetitivas. 2. La postura en contra. Adoptar IA generativa pone en riesgo la esencia del trabajo creativo, normaliza el automático, empobrece el estilo y podría generar desconfianza entre nuestros clientes. Además, el uso de imágenes generadas puede levantar problemas éticos o legales sobre derechos de autor. Y 3. La voz neutral del experto. La IA puede ser una aliada si se utiliza con criterios claros. Es clave establecer qué tareas pueden automatizarse sin perder identidad creativa. También es importante capacitar al equipo para convivir con estas herramientas más que resistirse a ellas. La decisión debe alinearse con los valores de la empresa y su propuesta de valor. ¿Qué obtenemos con este ejercicio? Claridad, matices y, sobre todo, una decisión más consciente. A veces, al leer las 3 voces, una resuena más con nuestros valores. Otras veces, descubrimos una opción intermedia que no habíamos considerado. También puede ocurrir
que las tres voces tengan razón desde su marco. Y ahí es donde el verdadero pensamiento crítico entra en acción. Este tipo de prompts son ideales para entrenar a portavoces antes de entrevistas, preparar debates en ámbitos educativos o generar contenido que muestre distintas posturas sobre un mismo tema. Incluso puede ayudarte en decisiones personales como cambiar de carrera, mudarte de ciudad o emprender un proyecto nuevo. ¿Y si todas las voces fueran válidas? ¿Nos ayuda a eso o nos bloquea aún más? La clave está en comprender que decidir no es elegir la opción perfecta, sino la más coherente con lo que somos y buscamos. La IA no decide por nosotros, pero puede mostrarnos el mapa completo antes de avanzar. Así que la próxima vez que estés ante un dilema, no busques una respuesta rápida, prueba este prompt, escucha las tres voces y deja que tu pensamiento crítico haga el resto. La inteligencia artificial ya no es noticia por su rareza, sino por su expansión. Esta semana, desde Conexión Pública, exploramos cómo la IA está tejiendo nuevas formas de vivir, trabajar, legislar y descubrir. 7 artículos nos invitan a recorrer un mapa que va desde la intimidad de los vínculos adolescentes hasta la disputa geopolítica por la supremacía tecnológica. Y lo más interesante es que en todos los casos, la IA no se presenta como una herramienta neutra, sino como un actor que redefine valores, estructuras y horizontes. Vamos a ordenar este recorrido en 3 grandes bloques: la IA en la vida cotidiana, los grandes conflictos de poder en torno a su desarrollo y la transformación radical de la ciencia. Empezamos con vida cotidiana, emociones y entorno digital, y lo hacemos hablando de cómo la IA reconfigura nuestra vida. La IA ha dejado de anunciarse como tecnología para convertirse en expectativa. Automatizamos sin darnos cuenta, desde asistentes domésticos hasta decisiones de compra que ya no tomamos del todo nosotros. Esta normalización tiene 2 caras. Por un lado, mejora accesibilidad, eficiencia y personalización. Por otro, externaliza funciones cognitivas que podrían erosionar nuestra autonomía. Vivimos rodeados de procesos inteligentes que ya no nos parecen extraordinarios, pero que están redefiniendo nuestra forma de pensar. El confort algorítmico genera dependencia silenciosa, mientras el tejido invisible de la IA se expande sin pausa. ¿Hasta qué punto seguimos siendo los protagonistas de nuestras decisiones? Hablamos también en esta sección de afecto algorítmico, adolescentes y la emocionalidad artificial. 1/3 de los adolescentes en Estados Unidos prefiere hablar con una IA antes que con personas reales. Esta estadística nos obliga a repensar el lugar que ocupa la emocionalidad en la era digital. Los amigos IA no solo ofrecen compañía, recogen datos íntimos, están siempre disponibles y generan vínculos que, aunque sintéticos, son vividos como reales. Pero estas relaciones no enseñan reciprocidad ni complejidad. Son vínculos perfectos sin crecimiento. ¿Qué pasa cuando lo afectivo se convierte en producto? Este artículo plantea un dilema urgente: cómo proteger la privacidad emocional de quienes aún están aprendiendo a ser humanos. Y cerramos este primer bloque hablando de el clic en crisis, Google, IA y la erosión del tráfico web. La implementación de resúmenes automáticos en los resultados de búsqueda ha reducido el tráfico web en casi un 50%. La IA ya no redirige, reemplaza. Este nuevo modelo amenaza la economía del conocimiento en línea y cuestiona el futuro del contenido independiente. ¿Cómo se sostiene una web sin visitas? Si los clics desaparecen, también lo hace la viabilidad de miles de medios y creadores. La paradoja es inquietante. Cuanto más efectiva es la IA como respuesta, más innecesario se vuelve el contenido que alimenta. Sin una redistribución del valor, podríamos estar presenciando el ocaso de la web abierta. En este segundo bloque vamos a hablar de conflictos de poder, talento y gobernanza global. Apple versus Meta, la guerra por el talento en inteligencia artificial. La batalla no es solo tecnológica, sino cultural. Apple, tradicionalmente cerrada y perfeccionista, ve cómo sus talentos migran a Meta, atraídos por la apertura, la visibilidad y la velocidad. El código abierto no solo es una herramienta, es una filosofía que define qué tipo de inteligencia artificial se construye. Mientras Meta publica, Apple se repliega y pierde cohesión interna. La guerra por el talento en inteligencia artificial refleja una tensión más profunda. ¿Qué modelo organizativo puede sostener la innovación en este nuevo contexto? Estados Unidos acelera su plan de IA, poder sin garantías éticas. El AI Action Plan, lanzado por la administración Trump, busca convertir la IA en un pilar de supremacía geopolítica, militar y empresarial, pero lo hace desde la desregulación. Elimina barreras éticas y promueve criterios que excluyen a proveedores preocupados por la justicia algorítmica. Esta estrategia traslada la lógica del poder a los algoritmos sin ofrecer garantías sociales mínimas. ¿Puede una democracia liderar la IA global sin un marco común de seguridad y derechos?
Este artículo plantea una crítica frontal al modelo estadounidense que acelera sin consenso y domina sin transparencia. Y frente a ello, China propone cooperación global en inteligencia artificial, alianza o hegemonía. Desde el otro lado del tablero, China lanza una propuesta multilateral bajo el paraguas de la ONU. Promete cooperación, apertura de datos y acceso a infraestructura, especialmente para países del sur global. Pero esta generosidad también genera suspicacias. ¿Es inclusión real o una forma de dependencia estructural? El artículo contrapone 3 modelos de gobernanza: el desregulado de Estados Unidos, el cooperativo de China y el técnico diplomático de Singapur, para preguntarse qué alternativas tienen los países intermedios. La gobernanza de la inteligencia artificial ya no es un asunto técnico, sino una batalla por la legitimidad. Y cerramos con un artículo sobre ciencia autónoma, el laboratorio que nunca duerme. El laboratorio de inteligencia artificial, impulsado por Chan Zuckerberg, BioHub y Stanford, marca un antes y un después en la producción científica. Agentes autónomos diseñan, ejecutan y evalúan experimentos con una eficiencia imposible para los humanos, pero esta maravilla técnica introduce nuevos dilemas. ¿Qué pasa con el juicio humano, la intuición, el error creativo? El investigador se convierte en validador de experimentos que ya no ha imaginado. La ciencia corre más rápido que nunca, pero el sentido de ese conocimiento puede diluirse si desaparece el criterio humano en su formulación. La pregunta ya no es qué podemos descubrir, sino cómo y para qué lo descubrimos. Los 7 artículos de esta semana nos muestran que la inteligencia artificial es mucho más que una tecnología. Es un campo de disputa simbólica, política, ética y cultural. No hay un único modelo de desarrollo ni una sola forma de integración. Mientras unos celebran su eficiencia, otros alertan sobre sus efectos secundarios invisibles. Desde la vida cotidiana hasta la ciencia más avanzada, la IA se infiltra, transforma y desafía. El reto no es resistirla, sino gobernarla. Y para eso necesitamos entenderla más allá de sus capacidades, como una fuerza que pueda amplificarnos o sustituirnos. Recordad que podéis leer todos estos artículos completos en conexiónpublica.es, donde cada semana seguimos explorando juntos el impacto real de la inteligencia artificial. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar Sanemeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial, que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre, que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. Imagina que estás intentando escribir un guión para un podcast con 3 personas opinando a la vez. Uno lanza ideas al aire, otro quiere ordenarlo todo desde el minuto 1 y la tercera persona está en su propio universo creativo. El resultado, un caos creativo con más interrupciones que avances. Pero, ¿y si existiera una herramienta que actuara como facilitadora silenciosa? Escuche a todos, ordene las ideas, mantenga el tono de cada quien y aún así entregue algo coherente y estructurado. Ahí entra en juego Spiral, la herramienta que esta semana protagoniza nuestra sección. Spiral no es otro generador de contenido cualquiera, es una IA pensada para trabajar con personas, no en lugar de ellas. Su fuerza está en el enfoque colaborativo ideal para procesos donde hay múltiples voces, ideas sueltas y objetivos compartidos, y sobre todo donde no se puede perder el hilo. ¿Dónde brilla Spiral? Vamos con 3 escenarios muy concretos. Por ejemplo, en la producción de podcast, Spiral permite que guionistas, productores, invitados e incluso patrocinadores puedan aportar ideas y contenido en paralelo, cada quien desde su visión, pero con una IA que estructura, propone secciones y mantiene el tono editorial del programa. Es como tener una mente organizadora que nunca se agobia.
Otro ejemplo, talleres formativos, especialmente en aquellos enfocados en innovación, comunicación o estrategia. Spiral puede actuar como ejemplo vivo de cómo la IA puede guiar procesos de co-creación. Los participantes lanzan ideas en bruto y la herramienta ayuda a convertir ese brainstorming en una propuesta concreta, una campaña, un discurso, un manifiesto. Esto no solo ahorra tiempo, sino que educa en la importancia del contexto y la claridad. Y otro ejemplo más, en consultoría o proyectos. Cualquiera que haya trabajado en estrategias de contenido para grandes equipos sabe lo difícil que es alinear a todo el mundo. Spiral permite que cada actor, desde el cliente hasta el creativo, pasando por el analista o el responsable legal, pueda aportar sus ideas sin que el proyecto se desvíe del rumbo. La IA las recoge, detecta contradicciones, sugiere síntesis y estructura un camino común. ¿Cómo sería usar Spiral en un episodio real? Pensemos en una entrega titulada Contenido en Spiral, cómo estructurar ideas complejas con IA sin perder el hilo. Empezamos con 3 voces, una especialista en branding, una periodista y un tecnólogo. Cada uno aporta su visión sobre cómo comunicar en la era de la sobreinformación. Spiral recoge sus aportaciones y en vez de crear un collage incoherente, construye un guión con secciones claras, transiciones fluidas y sin perder el estilo de cada participante. La experiencia no solo da como resultado un mejor contenido, sino que refuerza la sensación de haber co-creado algo con sentido sin que nadie haya sentido que su voz fue borrada por una máquina. ¿Y qué prompt usar para sacarle todo el jugo? Te lo compartimos. Actúa como facilitador de contenido colaborativo, recoge las ideas de 3 participantes sobre este tema y estructura un guión con secciones claras sin perder la voz de cada uno. Es tan simple como potente. Spiral puede analizar patrones de estilo, agrupar ideas por afinidad temática y mantener el equilibrio entre estructura y diversidad de opiniones. Y eso, en un contexto donde las decisiones editoriales a veces se ven forzadas por el caos, puede marcar una gran diferencia. Spiral nos recuerda que la inteligencia artificial no solo debe generar contenido, sino también facilitar procesos humanos, ordenar sin imponer, guiar sin silenciar y permitir que la creatividad compartida llegue a buen puerto sin sacrificar calidad ni identidad. Si trabajas en equipo y el contenido es tu día a día, esta herramienta puede convertirse en una aliada silenciosa pero decisiva, porque a veces la mejor forma de avanzar no es tener todas las respuestas, sino saber cómo ordenar las voces. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. Esta semana hemos seguido 3 historias muy distintas, pero con un mismo hilo conductor. La inteligencia artificial ya no es una simple herramienta puntual, está transformándose en un componente estratégico, estructural, invisible, pero decisivo. Vamos a verlo con 3 ejemplos que, juntos, nos dan una radiografía del momento actual. Primera parada, Amazon y el adiós del chatbot, Q. Amazon Web Services ha anunciado el cierre de su chatbot de inteligencia artificial Q, lanzado hace apenas unos meses, pero lejos de ser un paso atrás, este movimiento revela algo más profundo, la transición hacia un nuevo modelo. En lugar de continuar con un bot autónomo, Amazon está apostando por Q Business Suite, que es una plataforma de productividad basada en inteligencia artificial que va a integrar herramientas como QuickSight para visualización de datos o QApps para automatización de flujos de trabajo. La clave, la IA ya no se presenta como una interfaz a la que uno le habla, sino como un motor que impulsa cada proceso, cada visualización, cada decisión. Este cambio es sintomático. Lo que vemos es el final de una era dominada por el asistente inteligente como protagonista y el nacimiento de soluciones más sofisticadas donde la inteligencia artificial se diluye pero potencia. No la ves, pero está en todas partes. Y eso es más potente y más difícil de hacer bien que cualquier chatbot con respuestas simpáticas. Segunda parada, The Economist y la traducción como expansión. Nos movemos ahora al terreno de los medios. La revista The Economist, referente mundial en análisis político y económico, ha comenzado a utilizar la herramienta HeyGen para traducir sus vídeos a varios idiomas, incluyendo francés, alemán, mandarín y español. Y no hablamos de subtítulos o doblaje tradicional. HeyGen emplea sincronización de labios con inteligencia artificial y clonación de voz, generando versiones del mismo vídeo en distintos idiomas donde los presentadores parecen hablar de forma natural en cada lengua. Lo interesante es que, aunque la IA hace gran parte del trabajo, las versiones son revisadas por humanos garantizando calidad y precisión. Este caso es una prueba clara de cómo la inteligencia artificial rompe barreras lingüísticas sin perder identidad editorial. Para The Economist, esto no es solo una mejora técnica, es una estrategia de expansión. Llegar a nuevas audiencias sin rehacer contenidos desde cero, escalar sin perder matices. Además, pone sobre la mesa un nuevo rol para los equipos humanos. No competir con la IA, sino trabajar con ella, supervisar, afinar, validar
La inteligencia artificial genera el primer borrador, los humanos lo hacen relevante. Y por último, nos vamos al corazón del mundo financiero. Más de 10.000 empleados de Goldman Sachs están utilizando un asistente de IA interno para automatizar tareas rutinarias como resúmenes de reuniones, extracción de información de documentos y búsquedas complejas en bases de datos. En un entorno donde cada minuto vale oro, literalmente, este tipo de asistente no es una curiosidad, es una ventaja competitiva. Y si lo sumamos a la estrategia de privacidad y seguridad propia de un gigante financiero, queda claro que no estamos ante un simple copilot genérico, es un sistema adaptado, robusto y alineado con sus procesos internos. Aquí lo más interesante es ver cómo la IA se convierte en infraestructura invisible, acelerando tareas que antes eran cuellos de botella. La reunión de 1 hora ahora se resume en 5 minutos, el documento de 80 páginas extrae lo esencial en segundos. Lo que antes se delegaba en asistentes humanos, hoy se acelera con inteligencia artificial. ¿Qué tienen en común estos tres casos? A primera vista podrían parecer historias independientes, un gigante tech reorganizando sus productos, una revista global que se vuelve multilingüe y un banco que automatiza su back office, pero si afinamos la mirada, el patrón es claro. 1. La inteligencia artificial está dejando de ser una función separada para convertirse en un tejido conectivo. 2. El foco está en la integración, no en la espectacularidad. Y 3. Las soluciones exitosas combinan IA con supervisión humana, no eliminan el criterio profesional. Ya no se trata de tener una IA como si fuera una mascota digital, se trata de repensar cómo trabajamos, cómo comunicamos y cómo tomamos decisiones, con la IA como parte esencial de ese proceso. Quizás lo más llamativo de estos casos no sea que la IA hace, sino lo que permite hacer: ampliar mercados sin duplicar esfuerzo, ahorrar tiempo sin sacrificar calidad y construir entornos más eficientes sin perder el control humano. Estamos viendo el inicio de una nueva etapa, una en la que la IA no ocupa los titulares por sus capacidades extravagantes, sino por su capacidad de integrarse de forma silenciosa, útil y estratégica. Y eso, probablemente, sea el paso más importante hacia su madurez. Y así cerramos este episodio de Conexión Pública con la sensación de que la inteligencia artificial ya no es algo que usamos, sino algo con lo que convivimos, incluso cuando no nos damos cuenta. Esta semana aprendimos a entrenar nuestro pensamiento crítico con prompts que nos obligan a mirar desde varios ángulos. Conocimos una herramienta como Spiral que convierte la colaboración en estructura y vimos cómo empresas líderes están dejando atrás los bots para integrar inteligencia artificial en cada capa de su funcionamiento. Los artículos de la semana nos recordaron que la IA no está solo en los laboratorios o en Silicon Valley. Está en nuestras emociones, en los vínculos adolescentes, en los clics que ya no hacemos, en las decisiones geopolíticas y en los descubrimientos científicos que podrían llegar sin que haya un ser humano presente. En este nuevo escenario no basta con admirar los avances, hay que preguntarse quién los diseña, para qué y con qué consecuencias, porque el verdadero poder de la inteligencia artificial no está en su capacidad para predecir, sino en su influencia sobre cómo actuamos, decidimos y nos relacionamos. Si este episodio te dejó pensando, aunque sea un poco, ya estamos cumpliendo nuestro propósito. Como siempre, te invitamos a seguir explorando estos temas en conexiónpublica.es y a compartir este episodio si crees que puede aportar valor a alguien de tu entorno. Nos escuchamos la próxima semana con más ideas, más debates y, por supuesto, más conexiones. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública.